buenos días, compañeros, buenos días, licenciado. Somos el grupo número 2 y estamos encargados de exponer elementos gráficos y fotográficos. El equipo está compuesto por Isabel Vascofe, Ángela Fernández, Héctor Pozo y María Quispe. Elementos gráficos y fotográficos. En fotografía, los elementos representan algo que ya existía, por lo cual no invalida la noción de elementos gráficos, pero complica el modo en que actúan. Lo que decidimos identificar en una fotografía como un punto, una línea o una forma depende de cómo consideramos nosotros mismos una imagen, y esta puede ser influenciada por el contenido y por la comprensión. Una vez dicho esto, pasamos a ver más a fondo estos elementos. Un solo punto. El elemento más básico es el punto. Debe ser una parte muy pequeña de la imagen, pero para ser significativo debe tener contraste con su entorno. La forma más simple del punto es un objeto aislado y también puede ser visto desde lejos. La consideración principal es la ubicación. Esto es crucial para la estética de la fotografía y para poder proporcionar el equilibrio y aportar relevancia al fondo. Colocar un punto en el centro puede ser lógico, pero es estático y carece de interés. Es por eso que hay zonas de colocación. Existen 3 zonas de colocación: la central, que es estética pero aburrida; cerca del borde, que es excéntrico pero necesita justificación; y ligeramente descentrado, que es moderadamente dinámico. En el ejemplo de la fotografía del campo de arroz, podemos ver cómo el escenario es un campo de arroz con la intención de crear una escena con una persona rodeada de verde. En esta fotografía se puede mostrar algunas de las cuestiones de prácticas en la composición de una fotografía alrededor de un solo punto. Varios puntos. Cuando se añade un punto más a la fotografía, se pierde la simplicidad. 2 puntos crean la dimensión de la distancia. El contenido induce al ojo a desplazarse de un punto a otro, por lo que siempre hay una línea implícita que conecta los puntos. Esta línea también representa la dirección. Varios puntos transmiten la sensación de llenar espacio, pueden unificar una área, pero este efecto depende de la ubicación y del espacio. En el ejemplo de las perlas naranjas podemos ver que la clave fue proporcionar un fondo de guijarros negros para poder crear un contraste con la textura y el color. Y en el ejemplo del rastrillado de arroz podemos apreciar las diferentes dinámicas en el formato vertical, tanto como en la horizontal. Líneas horizontales. Las agrupaciones de varios puntos producen un efecto de unión, lo cual nos lleva al siguiente enfoque, que son las líneas. En fotografía, las líneas se producen de un modo no tan obvio y por implicación. La mayoría de las líneas son en realidad contornos. El contraste es el papel más importante en la definición visual de las líneas. Las líneas definen una posición, una característica estática, pero también tienen propiedades de dirección y movimiento. Las líneas horizontales tienen capacidad de expresión, tienen un efecto más plácido que las diagonales. Expresan estabilidad, también expresan calma y descanso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas cualidades solo tienen importancia cuando hay poca información en el contenido de la fotografía. La línea horizontal es la piedra angular de toda composición. Nuestro marco es de visión horizontal y los ojos exploran con más facilidad de lado a lado. Además, el horizonte es una línea de referencia fundamental. Incluso la gravedad nos recuerda que una superficie horizontal es una base que sostiene. Perspectiva y líneas horizontales. Incluso los grupos irregulares de elementos con bandas horizontales en diferentes planos y vistos de diferentes maneras, finalmente forman las líneas. Contraste de sombras. La luz y sombra de varias filas de árboles también pueden crear líneas horizontales, y podemos ver esto en varios ejemplos. Ahora mi compañera les va a explicar las líneas verticales. Gracias.
Buenos días a todos, pues hoy nos toca hablar de las líneas verticales. Las líneas verticales se adaptan a la figura humana, a la vez hacen uso de la gravedad, pues a partir de ella llevan nuestra vista desde la parte superior hacia la parte inferior. Luego se pueden adaptar a un encuadre horizontal. En cuanto a longitud, pues en este mismo llega a generar continuidad. Ahora, la línea vertical en un escorzo, en este caso llega a interactuar el teleobjetivo, que maneja constantemente una línea discontinua dentro de un diseño completamente vertical. Ahora, las líneas diagonales. De por sí, las líneas diagonales presentan distintas disposiciones. Estas distintas disposiciones pues se agarran o son dependientes de los ángulos. A la vez llegan a generar tensión y dinamismo. Ahora, la imposición de una estructura diagonal toma en cuenta, valga la redundancia, la dinámica diagonal. En sí, esta consiste en utilizar dos paralelas de forma simple y directa, de modo que los individuos puedan, como en el ejemplo, puedan tener movimiento de forma directa. Ahora, en el caso del zigzag, lo que pasa es que las distintas diagonales llegan a configurar distintos ángulos, ¿no? Por lo tanto, hay dinamismo y también hay profundidad. Luego, en las diagonales reforzadas por el movimiento, en este caso existe una diagonal con un elemento que va en una posición en contra a esta misma. Este elemento llega a reforzarla. Luego, la línea, una sola línea en diagonal. En este caso, se hace nuevamente. Las diagonales se hacen cargo del encuadre horizontal, pues lleva nuestra vista de un punto hacia otro. En cambio, en la perspectiva lo que se hace es manejar los elementos que existen en la imagen. Estos mismos determinan el ángulo y pues, ya por ende la dirección de las diagonales. A la vez, estas líneas y dentro de la composición se van adaptando a un degradé tenue, o sea, a la sombra y a la luz, generando cierto drama en la composición. Ahora, las curvas de por sí mismas no se llevan bien con las horizontales y con las verticales. A la vez contienen un mayor movimiento, o sea, y una mayor profundidad que las diagonales. Son fluidas, están llenas de vida y por ende son dinámicas y también activas. Para capturarlas de mejor forma se hace uso de un objetivo ojo de pez. Ahora, la relación entre las líneas rectas. A las curvas, les guste o no, llegan a tener dentro de su estructura, sea horizontal o vertical, líneas rectas. Luego, la relación que tienen con los círculos. Las curvas son consideradas parte de un círculo. Solo es una parte y a generar el cierre, ¿no? Leyes de la Gestalt. Luego, las curvas concéntricas. En este caso, el ángulo llega a reforzarse por la ubicación que está entre las curvas con ayuda de una longitud focal. Esto le va a generar profundidad. Luego, la curva implícita. En este caso, una curva como tal se va a adaptar a la estructura del elemento de forma natural, sin que nada pierda su forma. Luego, el contraste de línea. En este caso, pues, si tomamos una línea horizontal o vertical, siendo recta, y una línea curva, se obtiene cierto contraste que es percibido a partir del ojo humano. Luego, las líneas visuales. En este caso, se maneja la continuidad a partir de un contacto visual que dirige la atención del público. Sin embargo, le puede generar dudas, ya que no es muy directa.
Luego, la línea visual diagonal. En este ejemplo, el rostro de la Virgen María actúa como línea dominante. Esta línea dominante pues lo que hace es captar la visión para evitar la distracción de por parte de otros elementos con el ojo humano. Buenos días, yo voy a explicar los triángulos. En una composición fotográfica, los triángulos son las formas más útiles. Son habituales en parte porque son simples de construir e insinuar. Además, son las figuras geométricas más básicas y con menor número de lados. El triángulo es una forma con tanta fuerza que resulta natural a la vista. Triángulos por implicación. Cualquier organización de tres objetos, excepto una línea recta, introduce un triángulo implícito. Convergencia vertical. Una escena captada con objetivo gran angular crea un triángulo de convergencia. Triángulo por convergencia. La convergencia producida por la perspectiva lineal, particularmente como objetivo gran angular, crea dos lados de un triángulo. Cierre de un triángulo. En la secuencia de fotografías se puede reforzar la organización y la dinámica de una imagen. Como ejemplo, el escenario de aquí, un hospital en Ceuta. Se eligió como objetivo un gran angular para que la presencia sea máxima y con mayor información. A3. Las tomas con tres figuras generalmente contienen un potencial para adoptar una estructura triangular. Triángulo invertido. Un triángulo con una vértice en la base crea una configuración útil, tanto para grupos de objetos como también para centrar la atención con más fuerza en el vértice cuando los lados convergentes conducen la vista hacia el punto del primer plano. Círculos y rectángulos. Los círculos y los rectángulos tienden a ser raros en fotografía. A diferencia de los triángulos, no son tan fáciles de insinuar porque presentan estar casi completados y tener una forma precisa y reconocible. No obstante, se dan a menudo tanto en lo artificial como en lo natural. Son válidos en la composición, ya que tienen un efecto de cierre. Los rectángulos son útiles en composición, ya que sus formas permiten una correspondencia más próxima con el encuadre de una fotografía. Es importante tener un buen grado de precisión, ya que las figuras rectangulares son alineadas por líneas horizontales y líneas verticales. Por lo tanto, si está incorrecto, es fácil de detectar y fácil de corregir digitalmente. Los rectángulos tienden a asociarse con la gravedad, solidez, precisión y limitación. Tienden a ser efectivos, estéticos, inflexibles y formales. Objetivo de gran angular. En la fotografía de un denso bosque de robles, se busca una escena con algo de potencial. Luego exagera el efecto mediante un objetivo ojo de pez. Las líneas, excepto las radiales, se ven curvas. Cuanto más lejos del centro, más acusada es la curva. Orden en un diseño Snecker. La fotografía del tema de una arquitectura Snecker o artesanía tiene naturaleza funcional y severa de material que sugiere un tratamiento apropiado. La fina regularidad de los rectángulos hace que sean especialmente adaptadas al diseño, ya que tensa el equilibrio y la proporción. En las perlas. En la fotografía se puede mostrar con claridad las perlas, pero el problema era mostrar varias perlas. Como solución se debía ver la composición en la cual estaría formada y su posición. Se utilizó tres estructuras de diseño en los círculos, los cuales son círculos implícitos, relación triangular y curva en S. Vectores. Los vectores son elementos gráficos que tienen movimiento y por lo tanto confieren en cualidad dinámica a la imagen. Las líneas que funcionan en este caso son las líneas que producen sensación más nítida de dirección y movimiento, por lo tanto las diagonales son perfectamente útiles, como también las curvas. También dan sensación de movimiento, en ocasiones velocidad y aceleración, pero las oportunidades para utilizar las líneas reales están limitadas de forma natural por la escena. Rotación espiral. En la fotografía de la hélice de barco y los tres hombres existe una espiral compuesta por tres curvas principales. Sin embargo, el esfuerzo proviene de los tres hombres que estaban trabajando en la hélice. Diagonales convergentes. La fotografía tenía la idea de mostrar el equipo y el procedimiento para sembrar una ostra.
se decía que la fotografía sería seria, limpia y clínica. Se eligió un ángulo no simétrico para evitar una composición predecible y aburrida. Los instrumentos de la derecha se dispusieron para evitar que la línea aparentara directamente al centro. En cuanto a la boca abierta de la ostra, introduce sensación de movimiento. Las líneas transmiten claramente la acción. Dirigir la atención en la fotografía se puede observar un plato tailandés, que es el escenario principal. El aspecto más importante de esta fotografía era equilibrar la atención. Por ello se decidió que la comida ocuparía un tercio del encuadre y se trataría de quitar la vista entre el fondo y la comida de modo de que ambos recibieran la atención adecuada. Enfoque es un mecanismo que ocurre dentro de la lente y que sirve para localizar la configuración con mayor grado de contraste y nitidez en una escena encuadrada. Hay dos tipos de enfoque en la fotografía, la manual y la automática. La zona enfocada de una imagen es aquella zona nítida y contrastada, la que sus bordes están perfectamente delimitados y claros, aunque el resto esté borroso. Sensación de movimiento en enfoque. Desde un punto de vista literalmente elevado, el foco es progresivo y conduce la vista rápidamente hacia arriba, donde el punto de enfoque da a una hiena cazando un flamenco. Una posición elevada del sujeto en el encuadre permite aprovechar al máximo este efecto. Estela de color. Profundidad de campo reducida, típica de las imágenes macro. La extrema borrosidad de ambos lados del punto de enfoque crea una escena de verdes y amarillos, de forma que el sujeto principal transmite los colores puros de la primavera. Enfoque selectivo. El valor del enfoque limitado es que concentra la atención en una parte específica de una imagen. En la fotografía se retrata a un escriba trabajando en su escritorio. Tenía el propósito de registrar el caligrama. Aquí el enfoque selectivo es muy acusado debido al uso de una cámara de formato 10 por 12 centímetros, puntos de inclinación en el papel frontal, que combina con el diagrama más abierto del objetivo y reduce más la profundidad de campo. Movimiento. La transición del nítido a borroso no se limita al enfoque, también se da como borrosidad del movimiento. En este caso se produce el desenfoque brusco, que genera imágenes fantasmas, y el desenfoque lineal generado por el barrido de la cámara o por disparar desde un vehículo en movimiento. El convencionalismo dicta que el desenfoque es un error, pero esto depende de la sensación que se le quiera dar a una imagen, ya que puede transmitir dinamismo o ser un elemento expresivo. Ahora tenemos el trípode con movimiento del sujeto. En este caso, se toma una velocidad de obturación de 1 segundo, por lo cual es recomendable utilizar un trípode. Como consecuencia, se ve que debido a la larga exposición, las personas salen difuminadas, casi no se notan, mientras que el resto del escenario, el del templo, queda totalmente enfocado. Luego tenemos el desenfoque de seguimiento. En este caso se utilizó un objetivo de 400 milímetros y una velocidad de obturación de 1 segundo, revelando en este el movimiento de las alas, pero se pierde la silueta del ave, no se nota con claridad. El momento. Elegir el momento a la hora de tomar una fotografía es sumamente importante, ya que lo que se busca es capturar el momento preciso. Este puede durar milisegundos o prolongarse durante varias horas. Es aquí donde surge la famosa frase de fotografía, el momento decisivo. Este plantea que durante el movimiento de los objetos habrá un instante en la que estos objetos quedarán equilibrados, y es aquí donde se debe realizar la captura. Ahora tenemos la acción repetida. Este plantea que ciertos tipos de acciones pueden anticiparse después de haber visto el movimiento varias veces. Luego tenemos la anticipación. En este caso se hace un encuadre próximo y un seguimiento con la cámara para así lograr anticiparse al resultado. Óptica. Escoger el objetivo es parte esencial en el proceso de diseño, ya que estos determinan la geometría y la profundidad de una imagen. De igual forma, existen construcciones ópticas especiales como ser el objetivo ojo de pez y descentrables que modifican la forma del objetivo de una fotografía. Un gran angular modifica la estructura de una imagen de 3 maneras. La perspectiva, es decir, la profundidad, tiende a generar diagonales, por lo cual se produce tensión diagonal e induce a un punto de vista subjetivo, por lo que conduce al espectador hacia la imagen.
Dentro de esto tenemos el efecto de perspectiva con un gran angular. En este caso se generan líneas dinámicas ya que se combinan dos perspectivas, la lineal y la decreciente. Además de que con el gran angular y el ángulo correcto de la cámara se generan diagonales marcadas, sobre todo en primer plano. Luego tenemos los objetivos descentrales. En este caso se hace un cambio en la distribución de la nitidez, haciendo una inclinación del objetivo. Esto quiere decir que se inclina el plano de enfoque desde su punto inicial, desde su punto normal, es decir, el vertical. Luego tenemos las cámaras subjetivas. En este caso se hace una pérdida, o mejor dicho, recorte de contenido y una pérdida en el enfoque de las esquinas de una fotografía, de igual forma en primer plano, por lo cual esto ayuda a transmitir y da la impresión de estar dentro de la imagen. Luego tenemos los teleobjetivos. Los teleobjetivos reducen la profundidad de campo, ya que comprimen los planos de una imagen. Estos teleobjetivos se usan para resaltar detalles específicos. Luego tenemos que debido a esta compresión es fácil su composición en dos dimensiones, de igual forma su equilibrio, ya que solo basta con un pequeño ajuste en el ángulo de la cámara, por lo que genera una sensación de estar estáticas o menos dinámicas. Dentro de esto tenemos la yuxtaposición, que es muy importante dentro de los teleobjetivos, ya que solo esto permite realizar cambios importantes. Cuando dos elementos están separados, el efecto de compresión hace que estos dos estén acercados. Exposición. Decidir la exposición correcta implica consideraciones técnicas y criterios. Parte del ajuste consiste en normalizar la vista para aproximarnos al modo en el que veremos la escena real. El ojo tiende a desplazarse hacia las escenas con una exposición normal. En este caso, el color juega un papel crítico con respecto a la exposición sobre la saturación. Es aquí donde aparece la película Kodachrome, que desde 1950 se ha utilizado en la fotografía profesional debido a que su tecnología favorece la subexposición, dotándola de colores vibrantes y saturados, sin que estos se sobreexpongan. Dentro de esto tenemos difuminar o concentrar la atención. La exposición puede reducir o aumentar la atención en fotografía si hay dos áreas de brillo que están diferenciadas. Para concentrar el interés en la cresta lumínica se incrementa el contraste y se reduce la exposición, para así lograr aumentar el dramatismo de la luz. Dos características dominan la exposición, que son el viñeteado y el velo. El viñeteado se hace un oscurecimiento radial hacia las esquinas de la imagen, para lo cual se usa un gran angular, dirigiendo el interés hacia el interior. Luego tenemos lo que es el velo. El velo es un elemento gráfico y su interpretación puede ser tomada como un fallo o como una aportación, pero esto depende del fotógrafo. Muchas gracias. Thank you.